conocer el término atresia, es cuando hay una falta de comunicación en ese órgano, en este caso en el esófago. Entonces vamos a tener que hay una falta de comunicación en el trayecto del esófago, que puede o no estar acompañado de una fístula. En este caso, el esófago puede terminar el cabo proximal en la tráquea o puede terminar un cabo ciego y el cabo distal conectarse a la tráquea. Recién acabo de pasar. Ya, muy bien, me dice. En este caso, los pacientes que antes, cuando tenían esta patología de atresia de esófago, tenían una mortalidad del 100%. Actualmente, la sobrevida puede llegar hasta un 90%. ¿Qué sucede? Recién en el año 1700 se describe esta patología por el doctor Gibson. Pasaron los años y para 1888 recién se le puede realizar, se le hace una gastrostomía a un paciente con atresia esofágica. Ya para el año de 1939 se hace una cirugía correctiva extrapleural con 0 sobrevida. Posteriormente se hace en el año 1939 por el doctor Ladd la primera sobrevida de la anastomosis diferida y en el 41 una primera sobrevida de una anastomosis primaria. Ya para el año 2000 el doctor Rothenberg hace la primera anastomosis toracoscópica, que más adelante vamos a ver cuál es la diferencia entre las abiertas y la toracoscópica. Entonces, esta patología de atresia de esófago tiene una incidencia de 3 a 4.000 recién nacidos vivos, es igual en ambos sexos, su etiología desconocida, y esta malformación se produce en las primeras semanas de gestación, entre los días 22 y 36 días. Suele asociarse a la trisomía 18 y trisomía 21, que es la de Edwards y la síndrome de Down. Estoy pasando las diapositivas, se pueden ver, ¿no? Muy bien, ahí se puede ver. Entonces, esta patología de la atresia esofágica va a tener malformaciones asociadas en un 50%. Estas malformaciones muchas veces van a determinar el pronóstico y la sobrevida de la patología en sí. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de estas patologías son cardiopatías congénitas y un 50% van a tener malformaciones múltiples que pueden ser intestinales o urológicas. Entonces, dentro de las malformaciones asociadas de la atresia esofágica, vamos a ver que las cardiovasculares son las más importantes porque van a estar asociadas a la mortalidad, como CIB, CIA, doble arco aórtico. También malformaciones esqueléticas, malformaciones anorrectales, urológicas, como agénesis renal, riñón multiquístico, entre otros. Dentro de las digestivas puede estar asociado a tesiodenal, agenesia músculo-gástrico, neurológicas como meningocelia, hidrocefalia, pulmonares como quiste broncogénico, otras atresias como atresia de Coanas, coloboma, estenosis ureológica y puede presentarse en asociaciones como bactericia, que son las siglas diferentes malformaciones. Dentro de la clasificación anatómica se van a clasificar según la relación que existe entre el esófago y la tráquea. Se utiliza la clasificación de Ladd modificada y la más frecuente es la tipo 3 o también conocida como la tipo C, con una incidencia hasta el 90%. Muy bien, ¿en qué consiste este tipo de clasificación anatómica? Tenemos la tipo 1, ¿no es cierto? La tipo 1 es cuando hay una atresia, el esófago no tiene comunicación, no llega al estómago, hay cabo proximal y cabo distal, y hay una gran distancia entre ambos cabos. En este caso va a ser un tipo long gap sin fístula, en un 5%. La tipo 2 es cuando el esófago proximal termina a nivel de la tráquea. Hay una fístula proximal y el cabo distal no tiene comunicación, ¿no es cierto? En este caso también puede presentarse con long gap, pero recordar que la tipo 2 es cuando la fístula es proximal, es el 1 a 3%. La más frecuente, que es la que vamos a ir revisando, es la tipo 3 o tipo C, la cual se presenta en un 90%, el cabo proximal es ciego y el cabo distal
está unida a la tráquea, que es la más frecuente. La tipo 4 es cuando hay doble fístula, tanto el cabo proximal como el cabo distal van a estar unidos a la tráquea. Y la tipo 5 es en la cual no hay una atresia de por sí, pero hay una comunicación con la tráquea. Entonces, en todos estos estómagos que no tengan comunicación con la tráquea, va a haber microgastrias. Por ejemplo, en el tipo 1, que es una atresia sin comunicación con la tráquea, el cabo distal no hay pasaje de aire ni de saliva, el estómago va a ser pequeño, va a haber una microgastria. Un long gap porque el cabo, la distancia entre ambos cabos es largo y como no hay pasaje de aire ni líquidos, el estómago va a ser pequeño, va a haber una microgastria. A diferencia del tipo 3, en el cual si bien no va a pasar saliva, lo que va a pasar es aire y esto va a hacer que el estómago tenga un tamaño regular. No va a ser tan pequeño como en el tipo 1, donde sí hay microgastria. Muy bien, una vez revisado esto, ¿cómo hacemos el diagnóstico prenatal? Muchas veces va a ser difícil. Durante la gestación, lo que se puede evidenciar en las ecografías es polidramnios, que puede ser variable, solo se va a presentar en el tipo 1. Y como mencionaba, la cámara gástrica que debería verse en la ecografía no va a estar, porque va a ser una microgastria. Entonces, ya llama la atención que la cámara gástrica esté ausente. Esto debería alertar al ginecólogo y sospechar una patología como la atresia esofágica tipo 1. Si se sospecha esta patología, deben descartarse anomalías asociadas o síndromes genéticos. En el diagnóstico postnatal, una vez que nace el bebé, se debe diagnosticar el tipo de atresia que tiene y las malformaciones asociadas. Entonces, ¿cómo hacemos este diagnóstico postnatal? Hay un diagnóstico presuntivo cuando recién nace el bebé, dentro de todas las evaluaciones que se le hace, muchas veces se le coloca sonda orogástrica y esta sonda orogástrica no va a progresar. Entonces, esto ya es una sospecha, es un diagnóstico presuntivo. ¿Cómo lo confirmamos? Con imágenes radiológicas. Se coloca una sonda radiopaca. ¿Cómo hago que la sonda sea radiopaca? Le instilo contraste en la sonda. Entonces, la sonda en la radiografía se va a ver radiopaca. Esto es lo ideal. No se debe colocar la sonda y a través de la sonda el contraste dentro del bebé, porque tiene alto riesgo de que se pueda aspirar. Entonces, se tiene que instalar el contraste en la sonda y esta con el contraste ya colocado se coloca en el bebé y se toma la placa. Si es que en la radiografía se ve que la cámara gástrica está presente, entonces se ve que es una cámara gástrica de regular tamaño, descartamos que sea una tipo 1. Si la cámara gástrica es muy pequeña o ausente, es muy probable que se trate de una microgastria y una atresia esofágica tipo 1. Es por eso que es muy importante saber si es que el estómago se ve o no se ve, si es que está de un adecuado tamaño o es una microgastria. Y la confirmación preoperatoria es la endoscopía. ¿Qué sucede? Que idealmente, cuando ya se decide operar a este paciente, antes de la intervención quirúrgica se le debería hacer una endoscopía o broncofibroscopía para ver la fístula, para ver la tráquea y a través de la tráquea la llegada de la fístula. Muy bien, entonces esta es la sonda radiopaga que les estaba mencionando. Uno instila contraste a través de la sonda e introduce la sonda y esta sonda no va a progresar. Entonces ahí sabemos la longitud, hasta qué nivel vertebral llega la sonda o el esófago, ¿no? En este caso, y que no progresa. Con esto estaríamos confirmando que se trata de una atresia del esófago. Como menciono y repito, de evitar instalación de contraste en cabo superior. No se pone la sonda y de ahí el contraste. ¿Por qué? ¿Cuál es el riesgo de que este contraste se vaya a la vía aérea? Este contraste, si uno instila demasiado volumen, se puede ir hacia la tráquea, se puede aspirar y vamos a causar mayor complicación como una neumonía aspirativa en este caso. ¿Ya? Entonces lo ideal es colocar la sonda contrastada. Muy bien, entonces si el recién nacido se alimenta o se instala contraste, podemos ocasionar lesión pulmonar. También tenemos que diagnosticar las malformaciones asociadas, sobre todo las cardiovasculares.
¿Qué sucede? Que dentro de las malformaciones que tiene esta patología, muchas veces hay un arco aórtico a la derecha. Cuando uno hace el abordaje quirúrgico, uno va a abordar a través del lado derecho del esófago y por esto es que uno no ha identificado a través de la ecocardio que la realiza el cardiólogo pediatra un arco aórtico derecho muchas veces puede lesionar este arco aórtico derecho y causar sangrado, por lo que es de suma importancia realizar la ecocardiografía para descartar arco aórtico en bebés que van a ser intervenidos de atresia esofágica. Asimismo, descartar cardiopatía dependiente, atresia duodenal, malformaciones y trisomía 18. Antes del alta, se deben descartar malformaciones urinarias, neurológicas y esqueléticas. Si es que nace un bebé y uno ya confirma con la sonda radiopaca que hay una atresia esofágica, el manejo debe ser en un centro especializado, ¿no? Si los recursos del hospital no permiten que se operen porque no hay UCI, porque no hay experiencia, etcétera, se debe referir. No es una emergencia. Se debe estabilizar al paciente y posteriormente referirlo, ¿no? ¿Qué sucede? De que una vez que se confirma, lo que tenemos que evitar es de que el bebé se vaya a aspirar. Entonces, evitar la aspiración de saliva y la regurgitación de contenido gástrico si es que hay una fístula hacia el pulmón. Entonces, posición anterior al flujo, el paciente semisentado y una sonda de aspiración continua. Entonces, en este caso, como ven, el bebé tiene una sonda en la boquita y esto va a estar conectado a un aspirador continuo para que la saliva no se vaya a llenar el cabo proximal del esófago de saliva y este vaya a ir a la vía aérea. Entonces se coloca la sonda y se mantiene una aspiración continua. Mientras uno mantenga una aspiración continua, se puede hacer el estudio completo, solicitar los prequirúrgicos y solicitar la ecocardio, que es de suma importancia para descartar arco aórtico derecho. Asimismo, se tienen que buscar accesos vasculares, mantener la hidratación, porque el bebé obviamente no va a comer, mantener signos vitales estables, inicio de antibióticos y en estos casos idealmente evitar la intubación endotraqueal hasta que llegue a salir de operaciones. ¿En qué va a consistir el tratamiento? Si es el tipo 3, que es la más frecuente, consiste en la sección y cierre de la fístula traqueoesofágica con anastomosis del esófago terminal. Esta cirugía puede ser abierta, es la toracotomía posterolateral derecha, idealmente extrapleural, o cirugía videoasistida o toracoscópica, que se realiza ya desde el año 2000. Quien la realizó primero fue el doctor. Entonces, esto es el esófago. Esta es una tipo C, tipo 3, más del 90%. El esófago proximal, como ven, hay diferencia de calibre. Siempre cuando va a haber una 13, la parte proximal va a estar más dilatada y el cabo distal está unido a la tráquea, la fístula distal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos la toracotomía o toracoscopía, ligamos este cabo distal con puntos transfixiantes, cortamos la comunicación hacia la tráquea y hacemos un corte a nivel del cabo proximal. ¿Para qué? Para colocar puntos de unión, una anastomosis. Idealmente se debe colocar una sonda transanastomótica que llegue la punta hacia el estómago para de esta manera, una vez confirmado que no hay una fuga o una fístula esofágica, poder alimentar al bebé. Entonces, esa es la técnica que se debe realizar en estos pacientitos. También se puede hacer toracoscópicamente, obviamente hay que tener más experiencia, pero lo que se realiza es lo mismo, ligar la fístula y hacer la anastomosis esofágica terminal, ¿no es cierto? Los cuidados postoperatorios, manejo del dolor, no extender el cuello del bebé porque podemos causar tensión en la anastomosis, cuidar la sonda transanastomótica. ¿Qué sucede? Que muchas veces esta sonda la movilizamos y la retiramos de manera por malos cuidados y esta sonda a veces sale a través de la anastomosis.
Asimismo, se deja un drenaje torácico a nivel del anastomosis que sale por tórax y esto nos va a avisar de posibles fugas. Es que en el DREN observamos sangrado, sangre, puede ser un sangrado a ese nivel, pero lo que más frecuentemente puede pasar es de que haya una fuga salival, ¿no es cierto? Vemos por el DREN saliva, entonces probablemente se trate de una fuga esofágica. Igualmente, hidratación, tenemos que darle tratamiento antibiótico, analgésico, para que esto se realice. Una vez que hemos ya, ha pasado 7 días desde el postoperatorio, se realiza esofagogramas, que los vamos a ver más adelante, y se va a ver el adecuado pasaje. Si es que no hay fuga, se retira el drenaje e inicia la vía oral por la zona transanastomótica. Pero, ¿qué sucede si es una atresia LEON-CAP, como hemos hablado de la tipo 1? Los cabos van a estar con más de distancia de 2 vértebras. Entonces, cuando están tan separados los esófagos, va a ser un poco difícil liberarlos para que se realice una anastomosis sin tensión. Recordar que todas las anastomosis de cualquier parte del cuerpo tienen que ser sin tensión. Si hay tensión, hay riesgo de dehiscencia. Si hay dehiscencia, hay fuga. Entonces, es un poco más complicado manejar ese tipo de atresia. Cuando es LEON-CAP, los cabos esofágicos van a estar más de 2 vértebras de distancia. Idealmente, hay diferentes maneras de manejar. Uno, se hace una gastrostomía para alimentar al bebé a través de la gastrostomía y se espera el crecimiento de cabos. Se mantiene la aspiración continua. Otra opción es realizar la gastrostomía y una esofagostomía proximal para que por la esofagostomía salga la salida y no se aspire el bebé. Y en estos casos, como se está manipulando el esófago, vamos a tener que posteriormente hacer un reemplazo esofágico con estómago, tubo gástrico o reemplazo con colon. Y otra técnica, cuando hay atresia esofágica tipo LEON-CAP, es realizar la técnica de Kimura, que es la elongación esofágica. Entonces, ese es un tipo de tratamiento que es el reemplazo con colon. Vamos a hacer la resección del esófago tragoscópico y vamos a ascender el colon transverso para que reemplace el esófago y hacer doble anastomosis a nivel cervical, una anastomosis esófago-colónica, término terminal, y una anastomosis cologástrica. La técnica de Kimura, que es otra técnica que se utiliza para elongar el esófago hasta que éste posteriormente pueda crecer y se hace la anastomosis término terminal. Como ven, cuando es atresia esofágica tipo 1, LEON-CAP, el manejo es más complicado, no es cierre de fístula y anastomosis como la tipo 3. ¿Cuáles son las complicaciones tempranas? La dehiscencia de la anastomosis. ¿Cómo sospechamos? Recordad que tenemos drenaje torácico y si por el drenaje observamos salida de saliva, ya estamos hablando de dehiscencia de la anastomosis. Se puede presentar en un 10 a 20%. Y también puede haber dehiscencia en la sutura traqueal. Cuando hemos cerrado la fístula hemos colocado puntos transficientes, pero a veces puede haber dehiscencia de esta sutura de tráquea. ¿Cuáles son las complicaciones tardías? Recordad que cuando hay dehiscencia de anastomosis, muchas veces, en un casi 90%, va a haber estenosis. Esa anastomosis, esos puntos que se han abierto y ha habido fuga, posteriormente tiende a cerrarse y causar estenosis. Esta estenosis esofágica en un 30%, reflujo gastroesofágico y dismotilidad esofágica en un 50%, refistulización traqueoesofágica 2 a 5% y traqueomalacia en casi todos los niños con atresia esofágica. Por ejemplo, esto es una estenosis, como ven, acá hay una cintura, por así decirlo, del esófago, ¿no? Aquí han colocado contraste a nivel del esófago, y aquí es una imagen post-dilatación esofágica, que se puede hacer idealmente, con balón. Se coloca un balón a nivel de la estenosis y se dilata. Y posteriormente queda de este tamaño, ¿no? Casi el mismo calibre como estaba el esófago proximal, ¿no?
Pronóstico, sobrevida de casi un 90%, la mortalidad está asociada a las malformaciones como la cardiopatía congénita, y hay una relación entre la mala evolución y presencia de neumonía y neumotórax en el periodo natal con alta mortalidad. Muy bien, eso es atresia esofágica. Vamos a pasar a atresia duodenal y finalmente atresia intestinal. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? ¿Se me escucha? Muy bien. Al final vamos a ver preguntas, ¿ya? No se olvide, por favor, todos atentos. Cualquier duda me avisa. Muy bien, atresia duodenal. La atresia duodenal es la causa más frecuente de obstrucción intestinal en el recién nacido. Tiene una incidencia de 5 a 10.000 recién nacidos vivos, más frecuente en niños, y más de la mitad van a tener malformaciones congénitas asociadas. 30% síndrome de Down, 30% malformaciones cardíacas y 25% anomalías gastrointestinales. La causa de esto, existen 3 momentos claves para la formación del tubo digestivo. Hay un momento de la especificación del endodermo y señalización recíproca con el mesodermo, formación del patrón del tubo digestivo y la creación de órganos que se evaginan como brotes en hígado y páncreas. Disculpe, seguimos viendo la presentación de atresia del esófago. Allá, a ver. ¿Ahora se ve? Sí, doctora, ahora sí se ve. Muy bien. Entonces recordar que el intestino se comienza a formar a inicios de la 4ª semana, la parte distal del intestino anterior y la parte proximal del intestino medio. El duodeno en desarrollo va a crecer rápidamente y va a formar un asa en forma de C girando hacia la derecha. Este duodeno va a estar irrigado por la arteria celiaca. En el día 42 del desarrollo, que es aproximadamente la 6ª semana, el revestimiento epitelial experimenta una fase de proliferación rápida, ocluyendo la luz duodenal. En el transcurso de los 2 días se va a ir formando las grietas, alcanzando la recanalización. Entonces, la causa subyacente de la atresia duodenal va a ser desconocida. Existe una asociación frecuente de atresia duodenal o estenosis con otras malformaciones neonatales, como un error en el desarrollo en el periodo inicial de la gestación. Dentro de las teorías, la más aceptada es la de Tandler, que hay un fracaso en la recanalización del duodeno. El páncreas anular con metodología de obstrucción duodenal en realidad se debe al fracaso del desarrollo duodenal más que a una verdadera lesión externa constrictiva. Entonces, la causa más probable de atresia es un fracaso en la recanalización. ¿Sí? Dentro de las obstrucciones congénitas del duodeno tenemos las intrínsecas y las extrínsecas. Las intrínsecas, como su nombre lo dice, va a ser por un problema dentro de la luz duodenal. Puede ser una estenosis, en la cual hay un leve pasaje, la atresia en la cual no va a haber pasaje, no hay comunicación. Y dentro de las causas extrínsecas, por una malrotación de bandas de LAT, páncreas anular, vena portal preduodenal. Todas ellas causas por fuera del duodeno. Dentro de la estenosis duodenal, como mencioné, hay una disminución del lumen del duodeno. Va a hacer una obstrucción incompleta, puede ser una perforación de una membrana o diafragma que afecta a la 3ª o 4ª parte del duodeno. Muchas veces el diagnóstico va a ser tardío porque hay un pasaje, pero es mínimo. Entonces, el diagnóstico es tardío porque como va a comenzar la alimentación enteral, recién ahí uno se va a dar cuenta de que hay algo con el duodeno y es una estenosis. ¿Cómo se va a presentar? Con intolerancia a los alimentos, vómitos y distensión gástrica. La atresia duodenal tipo 1, que es la
la más frecuente en un 90%, va a haber un diafragma luminal formado por capas de mucosa y submucosa o mangas de viento. Es el diafragma que se dilata a nivel distal. Ahí podemos ver que hay diferentes tipos en los cuales no hay una comunicación en el duodeno, que puede ser con membrana y tiene a nivel de este diafragma, muchas veces puede haber una pequeña luz. Sin embargo, no hay una comunicación. La tipo 2, que se presenta en un 1%, va a haber una dilatación proximal y el segmento distal va a estar colapsado. Va a estar conectado por un cordón fibroso. La tipo 3, no va a haber conexión entre ambos cabos. Ambos cabos van a ser ciegos y va a haber un defecto en B del mesenterio. ¿Sí? No van a estar conectados y hay un defecto en B del mesenterio, la tipo 3. Dentro del diagnóstico prenatal, cuando esa atresia es duodenal, va a haber un polidramio según 50%. 10 a 20% de los afectados van a tener obstrucción incompleta. A la semana 12, en la ecografía se evidencia el estómago y duodenos dilatados y va a haber el signo de doble burbuja desde ese entonces. Como ven en la imagen del costado, tenemos el estómago dilatado, duodeno dilatado. O sea, no es un calibre normal del duodeno en la ecografía prenatal. Más del 50% van a ser prematuros. ¿Cuál es el cuadro clínico y cómo nos diagnosticamos de manera postnatal? El paciente va a presentar vómitos biliosos desde que nace. 15% de los casos, la atresia es preampular. Recordar que a nivel de la ampolla de váter es donde va a finalmente drenar el conducto, el colédoco y el Wilson. Entonces, cuando ya estamos hablando de preampular, es antes de la ampolla. Antes de la ampolla no hay Bills. Cuando es antes de la ampolla, el residuo gástrico va a ser salival. Si esta atresia es preampular, el residuo va a ser no salival, pero el resto, en un 85%, es posterior a la ampolla y por ende el residuo va a ser bilioso. ¿Sí? Entonces, no necesariamente que el residuo sea salival no es atresia duodenal, porque en un 15% las atresias van a ser antes de la ampolla. Aspirado gástrico neonatal más de 20% indica una sospecha de una obstrucción. Lo normal debería ser 5 mililitros. El examen físico, el abdomen está excavado. ¿Por qué? Porque no hay pasaje de aire distal, ¿no es cierto? Todo queda en estómago y duodeno. El abdomen va a estar excavado con una ligera prominencia epigástrica. La distensión puede ocurrir más adelante. En pacientes con sospecha prenatal o recién nacidos con cuadro clínico compatible, se debe hacer una radiografía de abdomen de pie y vamos a evidenciar la doble burbuja. Esta es, por ejemplo, la doble burbuja. Hay una gran distensión, una gran dilatación del estómago y del duodeno. La verdad es que si bien el recién nacido tiene horas de vida, esta malformación tiene meses durante la gestación. Entonces, hay una gran distensión y cuando uno coloca la sonda orogástrica, el estómago se va a colapsar y va a disminuir su calibre. Uno insufla 40-60% del estómago y se va a producir esta doble burbuja, ¿no? La cámara gástrica va a tener una gran capacidad porque está acostumbrada a tener gran cantidad de saliva porque no hay un pasaje hacia yeyuno e ilio. Tanto estómago como duodeno van a estar dilatados. Signo de la doble burbuja, atresia duodenal. Postnatal, pacientes con estenosis, no atresia, estenosis, cuando el lumen está disminuido, el diagnóstico se retrasa hasta que comienza la alimentación y va a presentar vómitos y distensión. El paciente con estenosis no suele presentar el signo de la doble burbuja porque el diagnóstico suele realizarse con el estudio contrastado. Recordad que en estenosis va a haber pasaje. El calibre está disminuido, pero hay pasaje. A diferencia de atresia. En atresia no hay pasaje, no pasa aire, no pasa saliva, no pasa nada. Y por ende se dilata tanto estómago como duodeno y por eso se ve el signo de la doble burbuja. En estudios contrastados se puede ver que hay un pasaje leve, poco, hacia duodeno.
Entonces, este es el estómago, ha pasado píloro y el duodeno está dilatado. Sin embargo, acá hay un pasaje, un poco de contraste, hay pasaje de contraste. Eso es una estenosis. Si fuera atresia, no habría pasaje de contraste. Las razones asociadas en un 50%, 30% síndrome de Down, 22% cardiovasculares, 10% atrofia del esófago, 3 a 5% malformación anorrectal, 5 a 8% malformaciones genitourinarias y 5% quiste de colédoco, atresia de vías biliares, porta preduodenal. Puede presentarse Bacter, que como sabemos son las siglas de malformaciones vertebrales, anorrectales, cardiovasculares, traqueosofágicas, renales, malformaciones del radio y de la columna. Dentro del tratamiento, como el paciente no va a poder hidratarse, tenemos que colocarle mía y mantener una hidratación y un manejo hidroelectrólico adecuado de acuerdo al peso. Tiene que descomprimir el estómago con una sonda orogástrica y descartar anomalías asociadas con ecografía abdominal, vertebral y ecocardio. Es una urgencia quirúrgica solo si se sospecha de vólvulo. Cuando hay vólvulo hay riesgo de sufrimiento intestinal. Y en ese momento, si no se opera de manera rápida, puede haber resecciones intestinales amplias. Ya, entonces, es una urgencia. Se debe operar, sí, pero se debe completar con estos estudios. Las técnicas, existen dos técnicas muy utilizadas, que es la duodeno-anastomosis de Kimura y la duodenoplastia de Hein-Mikulits. Puede ser necesario disminuir el calibre del intestino proximal, que está súper dilatado, con enteroplastías de remodelamiento tipo tapering o picatura de la pared intestinal. ¿En qué consiste Kimura? Recordad que tenemos el estómago y duodeno proximal súper dilatado y el cabo distal colapsado, ¿no es cierto? Entonces, Kimura consiste en hacer una incisión transversa en el cabo proximal dilatado del duodeno y una incisión longitudinal en el cabo distal. ¿Para qué? Para que esta parte distal se amplíe su diámetro. Es así que una vez que se hacen estas incisiones, se hace unión o anastomosis del punto D, que es la parte inferior, con el punto D del cabo distal. El punto C, que es la parte superior, con el punto C, que es la parte distal. ¿No es cierto? De esta manera se amplía la boca del distal para que haya una mejor anastomosis y no se cierre esta anastomosis. Además, en algunos centros se coloca sonda transanastomótica para que la punta de la sonda llegue hacia el yeyuno y podamos iniciar una alimentación precoz. El Heine-Mikulits se hace una incisión a través del duodeno para ampliar el diámetro y posteriormente los puntos. El manejo postoperatorio. Una vez hecha la cirugía, como mencioné, hay que todavía mantener la aspiración gástrica, por lo menos 7 a 10 días. Se debe mantener el ayuno hasta que el residuo sea claro, salival y haya un peritonitismo presente con buenos ruidos hidroaéreos. Mientras tanto, le damos nutrición parenteral, podemos iniciar la alimentación por la sonda alimentación parenteral o por la sonda transanastomótica, antibióticos endovenosos y drenaje gástrico con reposición de pérdidas. Mortalidad va a estar asociada a las patologías que puedan presentar como complicaciones respiratorias, malformaciones asociadas, la prematuridad y complicaciones de la anastomosis, porque si hay fuga puede haber peritonitis y esto complicar la infección del paciente y la mortalidad. La supervivencia actualmente llega hasta un 95% y la mayoría de muertes ocurren dentro de los 3 primeros días postoperatorios. Complicaciones tempranas, fuga anastomosis. Si hay una fuga, el paciente va a cursar con dolor abdominal, distensión, vómitos, fiebre, sepsis y en la placa se va a ver neumoperitoneo. También puede haber durante la disección complicaciones del conducto biliar, lesión de la vía biliar.
Tardías, un megaduodeno, por el tiempo que ha estado creciendo este duodeno, síndrome de asa ciega, gastritis, úlcera péptica y reflujo gástrico. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctora. Muy bien, vamos a continuar con la última. Con la última exposición, ¿ya? Me confirman si se ve la imagen, por favor. ¿Se ve mi pantalla? Muy bien, entonces ya hemos hablado de atresia esofágica, atresia del duodeno, estenosis duodenal, y ahora vamos a hablar sobre la atresia intestinal de yoyuno e ilio. Es la causa de obstrucción intestinal más frecuente que la duodenal, entre 1 en 3.000 y 5.000 nacidos vivos, no hay diferencia entre ambos sexos. Más frecuentemente es en ilio, un tercio van a ser prematuros y la supervivencia es mayor a un 90%. Entonces, más frecuente es la atresia intestinal, yeyuno, en este caso ilio, luego la atresia duodenal y luego la atresia colon. Las causas de esta atresia es multifactorial. Puede ser una disrupción vascular secundaria a daños isquémicos que provocan pérdida de la vitalidad intestinal con posterior reabsorción de estos segmentos intestinales. Puede ser relacionado a uso de drogas vasoconstrictoras y tabaquismo durante el primer trimestre por invaginación, bolo o torsión del intestino fetal. Vamos a tener también la clasificación. Se van a clasificar en simples y complejas. Las simples tenemos la tipo 1, 2 y 3A. En la tipo 1, como pueden ver en la imagen, el cabo proximal va a estar dilatado, el cabo distal colapsado, pero van a estar en contacto y no hay defecto del mesenterio. En la tipo 2, el cabo proximal dilatado, el distal colapsado, no van a estar en contacto, hay un cordón fibroso que los une y no hay defecto del mesenterio. La tipo 3A va a ser igual que la tipo 2, no hay, en que el cabo proximal está dilatado, el distal colapsado, no hay cordón fibroso, no hay comunicación, no están en contacto y hay un defecto en B del mesenterio. La tipo 3B ya es compleja. En este tipo, el cabo proximal está dilatado, es un cabo ciego, una clava, y el cabo distal está enrollado con la arteria, muchas veces la arteria mesentérica, también llamado apple peel o cáscara de manzana, tipo 3B. Y la tipo 4 es la cual hay un cabo proximal dilatado, cabo ciego y múltiples segmentos intestinales. Esta compleja también está presente con la gastrosquisis y con la enfermedad meconiana. Se dividen en simples y complejas. Por ejemplo, esta es una atresia intestinal tipo 1, en la cual están en contacto ambos cabos y no hay defecto del mesenterio. Sospecha prenatal: en la ecografía se ven múltiples asas dilatadas, paredes engrosadas con aumento de perisaltismo. Va a haber polidramios y la resonancia puede ayudarnos para el diagnóstico diferencial.
Dentro de las malformaciones asociadas, la malrotación intestinal es de las más frecuentes. Puede también presentar hilo meconial, peritonitis meconial, bolo intestinal, defectos de pared, como gastrosquisis, cardiopatías y aneuploidías en un 1%. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico? Vómitos biliosos, una distensión abdominal y no hay eliminación del meconio. Por ejemplo, en estas placas podemos ver que hay niveles hidroaéreos que pueden ser diferentes en todo el abdomen, en el cuadrante superior, con velamiento, y esto va a depender del nivel de la atresia y del tipo de la atresia. Pero estas placas ya no son normales en un bebé, ¿no es cierto? Que tendría que haber aire distal hasta polo, que no se va a ver. El tratamiento, uno diagnostica que es una atresia intestinal, va a dejar al paciente en NPO, coloca sonda a gravedad, inicia irritación endovenosa y antibióticos. Un momento. Muy bien, ¿se puede ver mi pantalla? ¿Sí? Sí, doctora. Muy bien, entonces dentro de los diagnósticos diferenciales, vólvulo intestino medio, el hilo meconial, las hernias internas, el hilo séptico. El tratamiento, no se debería retrasar la operación de manera indebida. ¿Por qué? Porque en este caso ya va a haber mayor distinción de las asas intestinales, puede haber compromiso vascular y mayor riesgo de sufrimiento de asas intestinales e infarto intestinal. Tenemos que dar un manejo hidroelectrolítico adecuado al paciente, hidratarlo antes de entrar a hacer las operaciones y si es que uno prolonga la cirugía, al haber éstasis por el contenido intestinal dentro de las asas, hay alto riesgo de translocación bacteriana. Esta translocación bacteriana ocasiona que el paciente pueda entrar en sepsis y por ende mayor riesgo de complicarse. Muy bien, dentro de la preparación preoperatoria, en todo paciente pediátrico y en general en todo paciente se debe evitar la hipotermia, manteniendo un ambiente caliente del paciente, con colchones térmicos, la hipovolemia, disminuyendo el riesgo de sangrado, la hipoglicemia y la hipoproteinemia. La técnica quirúrgica. La técnica va a variar dependiendo del tipo de atresia que tenga. No va a depender de la longitud y calibre del intestino dilatado proximal. Va a depender de qué altura sea, yeyuno o ilio. Va a depender del calibre del intestino distal, si es que hay múltiples atresias o no, qué grado de vascularización tenga el intestino distal, la calidad de la pared intestinal y la cantidad de intestino remanente. Recordad que si hay zonas atrésicas, estas tienen que ser resecadas. Como hay una atresia, el cabo distal va a estar colapsado, va a ser de menor calibre, a diferencia del cabo proximal. Entonces uno tiene que realizar técnicas de remodelación muchas veces para que la anastomosis no tenga tanta diferencia de cabos. Y idealmente tratar de preservar el intestino. Recordad que entre yeyuno e ilio, el que puede suplir mejor la función es el ilio. El ilio puede suplir mejor la función del yeyuno a diferencia del yeyuno. Si uno reseca
gran cantidad de ayuno, el hilo puede suplir esta función de absorción, mientras que si hay resección ilial, el ayuno muchas veces no va a poder suplir la función del hilio en la absorción de hidroelectrorítica, por ende va a haber mayor flujo intestinal y puede ocasionar deshidratación, desnutrición en el paciente. Entonces, una vez que tenemos el paciente diagnosticado con residuo gástrico bilioso, distensión abdominal, dolor, abdomen tenso, en NPO, ya está hidratado, ya tiene sus radiografías, donde se ven múltiples niveles, no hay aire distal, lo programas a la operación. No necesito estudios contrastados, no se realiza tomografía, no se hace resonancia, ya tengo la clínica, el examen físico y el diagnóstico. Entonces ingreso a sala de operaciones. ¿Qué hago durante sala de operaciones? Tengo que exteriorizar el intestino y determinar el sitio de atresia y el tipo de atresia. Si es una atresia tipo 1, 2, 3, idealmente las mejor pronósticos es la 1, la 2, porque es una sola atresia, se hace una resección y una anastomosis. Sin embargo, cuando es tipo Apple Pill o múltiple, el pronóstico es peor. Se debe valorar qué tantos segmentos atrésicos hay. Si son muchos segmentos atrésicos de poca longitud de intestino, se debe valorar si es que se resecan todos esos segmentos y se hace una o dos anastomosis. Recordar que a mayor número de anastomosis, mayor riesgo de dehiscencia. Se debe medir el largo total del intestino delgado, se debe medir cuánto intestino va a quedar y se deben suturar los extremos distales y proximales, idealmente para preservar mayor cantidad de intestino, sobre todo si es intestino ilial. Entonces tenemos la clava. La clava es el segmento proximal dilatado. Esta clava va a tener diferentes trastornos. Va a haber una hipertrofia de la pared muscular, su peristaltismo no va a ser adecuado, va a ser subnormal o inefectivo. Entonces, muchas veces se tiende a remodelar la clava, siempre y cuando esta clava no sea muy extensa. Es una recesión de esta clava y se hace una anastomosis del intestino proximal con el distal. Sin embargo, el distal siempre va a tener un menor calibre. Entonces, existen diferentes técnicas, como la técnica de Nixon, en la cual se reseca la clava proximal dilatada y se hace una incisión en el cabo distal de manera longitudinal para ampliar de alguna forma la boca de este intestino distal, y este punto se realiza una anastomosis con el punto A. De esta manera se amplía, ya no habría una diferencia de 3:1 como hay, ¿no? Actualmente en esta imagen. Entonces, de esta manera se amplía la boca de la anastomosis. Por ejemplo, esa es una atresia yeyunal alta, el cabo proximal está dilatado, el distal del menor calibre. En la técnica de Thomas es una resección longitudinal del cabo, que se colocan puntos continuos para cerrar este cabo y se iguala de una manera ambos lúmenes, del proximal con el distal. Y se hace una anastomosis laterolateral, técnica de Thomas. Esta es otra técnica, por ejemplo, una atresia yeyunal alta, la técnica de Lorimier, en la cual el cabo proximal está también dilatado, ¿no es cierto? Y se colocan puntos mucosos para disminuir el calibre. El calibre que era de este tamaño termina disminuyendo porque colocan puntos, seromusculares a nivel del cabo proximal y de esta manera el lumen disminuye. ¿Cuáles son los cuidados postoperatorios? De igual manera que en atresia duodenal, descompresión gástrica con sonda orogástrica hasta que haya un adecuado peristaltismo con ruidos hidroaéreos adecuados. La alimentación se va a retrasar hasta que el residuo sea salival, no haya distensión y haya eliminación de deposiciones. Se puede dejar muchas veces zona transomostomótica si es que la zona atrésica no ha sido muy distal. Si se sospecha una fuga, va a haber un deterioro clínico, distensión, vómitos y se va a ver en la radiografía neumoperitoneo. Finalmente, estas son las referencias.
Muy bien, chicos, entonces vamos a pasar a las preguntas y a las asistencias. Ya, muy bien. Carguas, Antonio, Leslie. Presente, doctora. Buenas noches. Esta clase estaba programada para el día viernes, ¿cierto? Muy bien, doctora. Entonces dígame, ¿cuál es el tipo de atresia esofágica más frecuente? Leslie. La 3, doctora. Muy bien. ¿Y cuál es la tipo 3? Leslie. ¿En qué consiste? Doctora, ¿sería la atresia esofágica con fístula distal? Muy bien, la atresia esofágica con fístula distal. Muy bien, Leslie.